es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Señor, te agradecemos por tu palabra, te pedimos que en este tiempo que nos concedes el escudriñar y conocerte más a través de tu palabra, sea tu Espíritu Santo hablándonos por medio de ella, hablando en nuestros corazones, y que atesoremos toda tu palabra, Señor, para vivir de una manera agradable delante de ti. Te agradecemos y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, muchas veces hemos hablado y escuchado de una palabra, esta palabra es gracia, y nos hemos maravillado de todo lo que hemos recibido de parte del Señor, porque es un regalo no merecido. Pero uno de los aspectos que tal vez no lo hemos mencionado mucho es el hecho de la adopción que tenemos, el ser hijos de Dios. Y damos por sentado muchas veces esto, pero hoy vamos a examinar un poquito para que veamos todo lo que implica el ser hijos de Dios, el haber sido adoptados hijos de Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vamos a leer los versículos 10 al 13. Lo leemos juntos, hermanos, por favor, versículos 10 al 13. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Viendo con detenimiento estos versículos, hermanos, podemos ver una de las cosas que nos podemos maravillar de esto. Sé que muchos tal vez nos hemos maravillado, no sé, de ver un lindo amanecer, un lindo atardecer, pero cuánto más debemos maravillarnos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dice el versículo 12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. En otras versiones dice la autoridad o el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es una obra del Señor absolutamente, no proviene en nada de nuestra propia voluntad. El pastor la anterior semana nos hablaba del llamado que tenemos de parte del Señor, y ese llamamiento pasa a ser una justificación en nuestras vidas y se traduce después en una adopción. Cristian al ministrarnos en la alabanza decía: alabemos y adoremos a nuestro Padre Celestial. ¿Se pusieron a pensar alguna vez que decirle Padre es un gran privilegio? Solamente los hijos tienen este derecho y potestad de llamarle Padre a Dios, y ese es un gran privilegio. Un estudioso, un teólogo, J.I. Packer, resumía el tema de la adopción de la siguiente manera, y se los voy a leer. Dice: nuestra comprensión del cristianismo no puede ser mejor que nuestro entendimiento de la adopción. De todos los regalos de la gracia, la adopción es el más excelso. Y vamos a ir entendiendo por qué lo resumía en estas palabras. Vamos a ver tres aspectos hoy. El primero es entender un poco en qué consiste el concepto de la adopción. El segundo es ver hijos de quién éramos antes de la adopción. Y el tercer punto van a ser las implicaciones que tiene la adopción, tanto privilegios como obligaciones que tenemos al ser hijos de Dios. Hablando acerca de este primer punto, el concepto de la adopción, primero decir que es un término que no se encuentra en el Antiguo Testamento. El hecho de ser hijos de Dios, de haber sido adoptados, es una de las maravillas que encontramos en el Nuevo Pacto, por la obra de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento no se encuentra esta palabra porque ni siquiera el pueblo judío tenía esta costumbre o esta actividad de adoptar. Tenían otras formas de ayudar a las personas.
Pero esta palabra aparece solamente 5 veces en el Nuevo Testamento. Tal vez es por eso que no hablamos mucho del tema de la adopción, pero vamos a ver las riquezas que tiene. Un hecho muy importante, un detalle, es que los escribas tenían una costumbre. Cuando escribían el nombre de Dios, mientras escribían otras palabras, utilizaban una pluma. Para escribir el nombre Jehová, se lavaban las manos, agarraban otra pluma, escribían el nombre de Jehová, dejaban esa pluma y proseguían a escribir otras palabras. Era un acto de reverencia que tenían los escribas ante el nombre de Dios. Pero en contraste, hoy nosotros con qué facilidad podemos acercarnos a Dios y decirle que es nuestro Padre, que somos sus hijos. Ese es un gran contraste que encontramos en el hecho de la adopción. El apóstol Pablo, vayamos a Gálatas, al capítulo 4, vamos a leer los versículos 4 al 7. Aquí nos habla de esta palabra, de la adopción. Gálatas 4, versículos 4 al 7. Aquí introduce este concepto. Lo leemos, hermanos, juntos, por favor, versículos 4 al 7. Palabra de Dios, amén. 2 y 3. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Como les decía, hermanos, debemos maravillarnos de la obra que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Estos versos resumen este tema de la adopción y podemos ver lo que dice el versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque Dios es soberano, Dios envió a su Hijo Jesucristo, al unigénito. Dice nacido de mujer, eso nos refleja que Él también era un humano como nosotros. Siendo Dios se hizo hombre. Y nacido bajo la ley, porque Él cumplió perfectamente lo que ninguno de nosotros hizo, cumplir la ley a cabalidad, en perfección. Y ahí fue a la cruz. Y dice el 5, con el propósito de que que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto ahora somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esa es la facilidad que les digo, el decir Abba, Padre. Esta palabra Abba era una palabra aramea antigua que utilizaban los pequeñitos. Yo sé que hay aquí varios niños, ¿no? Y los niños les tratan con cariño a sus papás y les dicen papito o papi. Eso significaba Abba, Padre. Y ese privilegio nosotros hoy tenemos de acercarnos hacia Dios con esa facilidad. Pero dice además el 7, así que ya no eres esclavo, hemos cambiado de condición, sino ahora somos hijos, hemos sido incorporados a una nueva familia donde Dios es nuestro Padre. Tenemos un Hijo, el Hijo Jesucristo, y por eso nos llamamos todos y nos decimos hermanos. También somos herederos de Dios por medio de Cristo, y ese punto lo vamos a desarrollar después en las implicaciones. Pero qué importante es reconocer esto, y en la mente de Pablo posiblemente estaba el hecho de que en el contexto romano y del derecho romano, el tema de la adopción era bien interesante. Si una persona pasaba a ser adoptado por otra familia, eran 3 puntos importantes que se suscitaban. El primero era que esta persona, este nuevo hijo adoptado, perdía los derechos de la familia antigua, pero recibía los derechos de la familia nueva como un hijo nuevo. El segundo punto era que su vida pasada era cancelada. Si tenía alguna deuda u obligación, era totalmente anulada. Cancelada, era como si nunca hubiera pasado. Podemos ver esa analogía en nuestras vidas al ser adoptados hijos de Dios. Dios dice que no se acuerda nunca más de nuestros pecados, que Él nos perdonó y somos nueva criatura.
Algo similar pasaba aquí. Y el tercer punto es que adquiría un nombre nuevo. Su nombre antiguo era dejado atrás, adquiría un nombre nuevo y tenía parte en la herencia de su nueva familia. Podemos comprender eso, ¿no? Al ser hijos de Dios nos pasa a nosotros lo mismo y con mayores riquezas, porque no es nada terrenal. Pero es muy posible que esta idea haya estado en la mente de Pablo al escribir estas palabras y al introducir este término de la adopción. Es por eso que vayamos a Efesios, por favor, al capítulo 1, y vamos a continuar leyendo estos versículos gloriosos que tiene la palabra del Señor. Amén. En el capítulo 1 vamos a leer los versículos 3 al 7. Recordando también lo que vimos la anterior semana que tiene que ver con el llamado, vamos a ver lo que nos dicen estos versículos. Los leemos juntos, por favor, versículos 3 al 7 del capítulo 1 de Efesios. Palabra del Señor. Amén. 2 y 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Estos versos son como para leerlos una y otra vez porque tienen mucha riqueza, hermanos. Dice al empezar que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y no nos bendijo con bendiciones materiales solamente, no, dice bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es así como nos ha bendecido el Señor. Y nos recuerda en el verso 4 que Él nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto fue en amor, habiéndonos predestinado, y aquí está, ¿no?, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por la obra perfecta de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. La adopción siempre es una iniciativa del Padre. Ningún hijo podía ir a otra persona y decir, o tener el derecho de decirle, voy a ser adoptado por ti. Es siempre una iniciativa del Padre y eso es lo que estamos viendo. El verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué nos hizo? Aceptos en el amado. ¿Por algún mérito nuestro? En absoluto. Es solo por la gracia del Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por eso podemos comprender un poco más el concepto que les leí al principio, ¿no? De todas las maravillas de la gracia del Señor, la adopción es el más excelso. Eso es muy cierto. Eso lo podemos conseguir solamente por una sola razón. Es la unión que tenemos con Cristo, porque somos aceptos en el amado por causa de Cristo. Entonces este concepto de la adopción es muy importante. Saber que tenemos un privilegio muy grande y entender lo que hizo Cristo en la cruz y que nos hizo aceptos delante de Dios. Hay una historia que quiero compartirles, hermanos, que posiblemente haya sido una de las que más me ha conmovido y me ha impactado. Es la historia de una niña huérfana. Hoy ella sigue viva ya con aproximadamente 70 años, pero era una niña coreana en 1950 y habían pasado una guerra en Corea. Esta pequeña niña en aquel tiempo tenía unos 3 a 4 años. Imagínense, son pequeños, súper pequeñitos. Y recuerda ella que estaba en una noche en una festividad. Era la fiesta de la cosecha, como la denominaban. Todos estaban muy alegres, disfrutando, pero había una persona que estaba muy triste y esta era su mamá. Su mamá estaba ante una situación y una decisión muy difícil. Se le había presentado la oportunidad de casarse, pero tenía un requisito.
tenía que dejar de lado a esta pequeña hija. Esta pequeña hija tenía que ser dejada de lado. ¿Por qué? Porque ella era una hija que no sabía quién era su padre, pero lo más probable era que haya sido un soldado americano, porque ella, nacida en Corea, tenía el pelito rizado y los ojos no eran rasgaditos como los coreanos. Entonces, a los coreanos, estos niños les recordaban las horrendas consecuencias de la guerra y eran despreciados. Entonces su mamá, para poder casarse, el requisito que tenía era dejar a esta niña. Es por eso que su mamá la acurrucó entre sus brazos, lloró toda la noche y al día siguiente tomó la decisión. La llevó a una estación de tren y le dijo: uno de tus tíos te está esperando al final de la otra estación y él te va a cuidar. Yo no sé, no puedo comprender la situación tan difícil de poder dejar un hijo, ¿no? Pero la madre tomó esta decisión, la envió con una pequeña muda de ropa y un poco de comida, y la pequeña niña nunca había estado en un tren, 3, 4 años, imagínense, qué terrible. Ella, con la idea, como cualquier niño, ¿no?, que cuando le prometen o le dicen algo, se le queda grabado y para ellos es así. Ella estaba segura de que alguien le estaba esperando. Llegó a la estación, esperaba y esperaba y esperaba y nunca llegó nadie. Cerraron la estación, el policía la vio y le dijo: tienes que desocupar este lugar. Como les digo, por sus rasgos, sabían que no era una hija legítima, por así decirlo. Y eran despreciados. Y era la primera vez que ella recuerda que le dijeron una palabra que los coreanos les decían tuijis a esta clase de niños. Ella no recuerda el nombre que le puso su mamá, pero adoptó este nombre de tuiji porque así la llamaban. Y era un nombre que significaba con mucho desprecio, o significaba como basura, mugre o demonio extranjero, resumiendo todos sus significados. Era muy triste esto. Ella seguía con la esperanza de que alguien la iba a encontrar, pero no fue así. ¿Saben? Resumiendo esta historia, porque es muy, muy larga, pasó 3 años esta pequeña niña sobreviviendo, peregrinando en el campo. Para alimentarse, por las noches salía a los campos, como era el área rural, mientras la gente dormía robaba comida para sobrevivir. Pero no solo eso, muchas ocasiones ella cazaba langostas en los campos de arroz, los ensartaba en una paja de arroz, los envolvía como en un cinturón y ahí esa filita de langostas se secaban para la noche y ella los comía. No tenía otra cosa que comer. No solo eso, cazaba ratones y cualquier utensilio, cualquier clavo, lata le servían como herramienta para poder comer ratones. Los comía desde las orejas hasta la punta de su cola. Ella los relata así. 3 años estuvo andando de esa manera, pero también la gente le castigaba porque robaba comida. Una ocasión la tiraron a un pozo, al fondo de un pozo. Ella pensaba que ya no iba a sobrevivir y en cierta forma pensó en alivio porque dijo: este dolor, este sufrimiento va a parar. Pero una anciana se apiadó de ella y la sacó. En otra ocasión la ataron a una noria. Una noria es una de esas ruedas que están a los pies del río que van girando, seguramente alguna vez han visto, como un molino. La ataron ahí y como castigo la tuvieron dando vueltas y vueltas. La pequeña niña tragaba agua y arena del río, sus ojos no daban más y claro, hasta vomitaba por el movimiento y todo lo que tragaba. Era terrible, apenas una niña de 3 o 4 años, impensable. Pero pasando el tiempo se fue a una ciudad más grande, estaba en el área rural, pasó a una ciudad y conoció a un grupo de chicos que podríamos llamar una pandilla, que le dio cierta protección, pero a la vez abusaron de ella, y no fue uno, sino fueron varios. Y ella, siendo una niña, creía que esto era tal vez algo normal para formar parte de ese grupo. Creció así, terriblemente. Poco después les dio cólera. Es terrible toda esta historia. Les dio cólera, tuvieron que escapar donde pudieron, y lo último que recuerda ella es que estaba tirada en medio de la basura. Y se apareció una persona que se apiadó de ella,
y era una persona que se llamaba Iris Erickson. Esta persona era una funcionaria de Visión Mundial, tal vez algunos han escuchado de esta institución, y ella se dedicaba a rescatar a bebés, porque muchos bebés y niños eran abandonados por las razones que las mencioné, estos niños que eran llamados birraciales. Pero ella ya tenía unos 7 años aproximadamente y ya no clasificaba para ser rescatada. Pero esta persona se apiadó de ella y la llevó al hogar de niños. Ahí pudo restablecer de cierta forma su salud, pero la pequeña niña era piel y hueso prácticamente. A poco tiempo la llevaron a un orfanato donde no era para que la cuiden a ella, sino que ella fue a trabajar por 2 años cuidando bebés. Lavaba pañales, los limpiaba a los bebés. Era como una niñera, más o menos, pero tenía apenas 7 años y hacía toda esa labor. Se encariñó tanto con los niños que primera vez que ella había sentido un sentimiento de amor. Los agarraba a los bebés, aquí tenemos un bebé tan lindo que es tan lindo agarrarlos. Ella los cuidaba, les apretaba sus cachetitos y los preparaba porque de repente llegaban personas y ella no sabía qué sucedía, desaparecían los bebés. Ella no entendía que era un lugar donde adoptaban bebés. Un día vio que una persona muy grande, que según ella dice, era un Goliat para mí, así lo relata. Era tan grande y su esposa muy pequeña. Ingresaron al orfanato y 3 bebés estaban en filita que ella los había alistado. Esta persona agarraba con tanto cariño a los bebés, los acercaba a su mejilla, a su barbilla, los acariciaba y vertía lágrimas porque eran bebés abandonados. Hizo lo mismo con 3 bebés y la pequeña niña estaba asombrada al ver la actitud de esta persona y por curiosidad se quedó ahí. De repente esta persona volteó hacia la pequeña niña, la miró, la alzó en sus brazos al igual que los otros bebés, la acarició en sus mejillas y era algo que esta niña nunca había sentido antes o después de tantísimo tiempo estaba sintiendo expresiones de afecto y cariño. Quería que nunca se acabara, pero hizo algo inesperado y le escupió a esta persona 2 veces y se escapó. Tenía miedo, estaba confundida. Entre paréntesis ella dice, no, ¿cómo hice eso? Me recuerda cuántas veces el Señor se acerca a nosotros y nosotros le damos la espalda. A veces tomamos esa actitud. Pero estas personas tuvieron persistencia, insistieron en adoptarla, aparecieron al día siguiente. Estas personas eran unos misioneros que estaban en Corea, sus nombres eran David y Judy Merwin, e insistieron y la adoptaron. Ella estaba feliz y, ¿saben? En su idea, como no sabía lo que era una adopción, pensaba que le estaban comprando como sirvienta, porque eso se solía hacer con los niños abandonados. Pensaba que iba a ir a trabajar a una casa de sirvienta. Cuando estaba en esa casa, la trataban de diferente, no la insultaban, no la trataban mal, y ella no podía comprender, solo quería portarse bien para que no la echaran de esa casa por todo lo que había vivido. Hasta que un día conoce una niña y le dice, esa niña, ¿no te das cuenta que tú eres hija de ellos? Ellos son tus papás, por eso te tratan así. Ella recuerda eso y el momento que recuerda vuelve a sonreír porque entiende por primera vez el hecho de haber sido adoptada como hija, de tener una familia, de tener un padre, una madre, un hogar, un lugar donde la van a cuidar, amar y querer. Corrió inmediatamente donde su mamá y le decía, soy tu hija, y no podía parar de la emoción. ¿Saben, hermanos? Después de tanto sufrimiento, todo lo que le había pasado, llegó el momento en que ella entendió que había sido adoptada, que había sido tomada por hija en una nueva familia, y todo lo que había vivido atrás quedó en el pasado. Y después ella recibió al Señor, continuó con eso, entendió que todas las cosas que le habían pasado atrás, todo ese sufrimiento, tenían un solo propósito, que era arrodillarse a los pies del Señor para reconocerle como Señor y Salvador y poder vivir para glorificarlo a Él. Hoy en día esta persona se llama Stephanie Fast, da charlas a personas y especialmente a mujeres, a jovencitas que han sufrido todo tipo de maltrato, y les presenta el Evangelio para llevarles al Señor. Es una historia
muy impactante, hermanos, pero refleja lo que el Señor ha hecho de una forma más gloriosa con nosotros. Nos ha adoptado y nos ha hecho hijos de Dios, y por eso nosotros tenemos esa facilidad de acercarnos a Él con toda confianza y decirle que es nuestro Padre, que somos sus hijos. Y vamos a ver ahora todas esas implicaciones que tiene el ser hijos de Dios. Amén. El segundo punto, hermanos, como les decía, es saber hijos de quién éramos antes de haber sido adoptados. En este mismo, vayamos a Juan, al capítulo 8, por favor, al Evangelio de Juan. El capítulo 8, del versículo 41 al 44. Vamos a ver aquí, hijos de quién éramos antes de la adopción. Capítulo 8 de Juan, versículos 41 al 44. Lo leemos juntos, por favor. Palabra de Dios. Amén. 2 y 3. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que aquel me envió. ¿Por qué no me entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, aquí les estaba hablando a los judíos que estaban escuchando al Señor. Ellos decían: somos descendencia de Abraham, somos ese linaje. Pero el Señor les dice acá, ¿por qué? En el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre. Miren de quién era: el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, aquí está hablando a algunos judíos y les dice: saben, ustedes dicen que son hijos de Dios, pero sus obras no reflejan eso y hasta me niegan a mí. Por eso les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Qué terrible eso, hermanos. Por eso es la maravilla de la adopción. La maravilla de la adopción hace que nosotros seamos parte de una nueva familia donde nuestro Padre es Dios mismo. Y previo a esa adopción, pues aquí dice que son hijos del diablo. Veamos lo que corrobora en Primera de Juan, el capítulo 3, versículos 8 al 10. Juan habla bastante de todo este tema del ser hijos de Dios. Pero aquí hace también una aclaración en Primera de Juan, el capítulo 3, versículos 8 al 10. Lo voy a leer, hermanos. Dice la palabra de Dios: Amén. el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Duras palabras, hermanos, pero reflejan una realidad. Aquí nos dice que reflejamos que somos hijos de Dios, porque si Dios mora en nosotros, si Cristo habita en nosotros, pues actuamos como tal, como verdaderos hijos de Dios. El que practica pecado es del diablo, dice el versículo 8, porque el diablo peca desde el principio. Para esto
apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Es decir, el que anda en una vida en la que practica continuamente en su modo de vida el pecado, pues obviamente no es hijo de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y miren, dice que de esta forma, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, que no hace justicia y que no ama a su hermano, pues no es de Dios, y nos está mostrando esa realidad. Otro pasaje, hermanos, que nos habla de esto, de los que no son hijos de Dios, a quien pertenecen. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor, lo leemos juntos, por favor. Versículos 5 y 6 del capítulo 3 de Colosenses. Leemos juntos, palabra de Dios. 2 y 3. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahí está otro nombre, ¿no? Hijos de desobediencia. Por eso debemos nosotros alejarnos de todas estas cosas que muestran ahí. Por eso dice el subtítulo en Reina Valera, la vida antigua y la nueva. Si somos hijos de Dios, pues debemos estar apartados de todo esto. Volviendo a Efesios, hermanos, leamos para finalizar esta parte, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Y vamos a seguir maravillándonos de la palabra del Señor, de lo que Dios ha hecho con estos pasajes. Capítulo 2 de Efesios, versículos 1 al 5, lo leemos juntos, por favor. Palabra de Dios. Amén. 2 y 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tenemos que maravillarnos, hermanos, de la obra del Señor. ¿Recuerdan la historia de la pequeña niña que estaba tirada en medio de la basura y alguien la rescató? Y a partir de eso fue adoptada y tuvo una nueva vida. El Señor hizo algo mucho más grande con nosotros. Él dice que, el versículo 2, en los cuales dice, anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, estábamos en medio de la basura. Pero dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Un detalle que me recuerda de la historia que les conté esto, hermanos, es que, ¿saben? La apariencia de esta niña cuando ese Señor le alzó en sus brazos, su cabeza estaba y era blanca por todos los piojos que aún tenía. Tenía cicatrices por todo su cuerpo. La mugre que se le había impregnado en la piel nunca había salido ni de sus codos ni de sus rodillas. Y tenía muchas otras marcas en su cuerpo por todo el maltrato que había ella sufrido. Y asimismo esa persona, con amor,
la agarró y decidió haberla adoptado. ¿No les recuerda eso, hermanos, a lo que el Señor hizo con nosotros? Se olvidó de todo nuestro pasado. No hay mérito en nosotros alguno para poder haberle agradado al Señor. Solamente fue por su amor, como dice aquí el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Es para maravillarse, hermanos, la obra del Señor en nuestras vidas. Es muy lindo. Y ahora quiero que veamos el último punto, que son las implicaciones, los privilegios que tenemos al ser hijos de Dios y que también hay obligaciones. La primera que quiero que veamos está en el Salmo 103, versículos 13 al 14. Vamos a ver aquí que en estos privilegios que tenemos al ser hijos de Dios, es que recibimos su piedad y protección. Eso es lo que recibimos del Señor por ser sus hijos. Salmo 103, versículos 13 y 14. Leemos juntos, por favor. Palabra de Dios. 2 y 3. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos hijos de Dios, hermanos. Y dice, como el Padre se compadece de los hijos, como un Padre terrenal se compadece de sus hijos, se compadece Jehová, ¿de quiénes? De los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Es un Padre amoroso, hermanos, a Él le tenemos. Y es por eso que recibimos su piedad y protección. Lo mismo dice, vayamos a Proverbios, un poco más adelante, al capítulo 14, versículo 26. Miren lo que dice. El versículo 26 del capítulo 14 dice lo siguiente, hermanos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Como hijos tenemos esperanza en el Señor. Lo que el mundo no tiene, tenemos nosotros por ser hijos de Dios. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿Alguna vez, hermanos, ustedes han tratado de confiar en alguna persona? Posiblemente muchos han sido defraudados, porque el hombre es así. Pero dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Uno de estos privilegios que recibimos del Señor es su piedad y protección. Otro privilegio, hermanos, recibimos su providencia. Vayamos a ver lo que dice Mateo. Mateo capítulo 6. Esto es una porción bastante conocida, hermanos, pero vamos a recordarla. Mateo capítulo 6, versículos 30 al 34. Aquí nos estaba hablando del afán y la ansiedad. Leemos juntos, por favor, versos 30 al 34. Palabra de Dios. 2 y 3. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Se dieron cuenta, hermanos, lo que menciona el verso 32? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero ¿quién reacciona ahí? Pero dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Recibimos su providencia, hermanos, por ser hijos de Dios.
Él nos cuida y nos protege. Él es nuestro proveedor. Muchas veces decimos, ¿no? Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor y Él cuida de nosotros. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que este es un ejemplo, un consejo muy práctico. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. La confianza plena en nuestro Padre que cuida de nosotros, y Él es nuestro proveedor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Nos habla también aquí de su providencia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Lo voy leyendo yo, hermanos. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es nuestro Padre y cuida de nosotros. Recibimos su providencia. Ese es otro privilegio. Vamos a ver otro privilegio. Bueno, en este caso tal vez no lo podemos ver inicialmente como un privilegio, pero sí es un privilegio. Es recibir la disciplina del Señor. Hemos hablado ya una vez sobre este tema. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Es un privilegio el ser disciplinados por Dios. Dice este versículo del capítulo 12 de Hebreos: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y dice el 7 más: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y esa es una gran bendición, hermanos, porque si recibimos la disciplina del Señor es también una señal de que somos hijos de Dios, y ese es un privilegio también. Vamos a ver otro más. Estamos confiados en el Señor, también en su gracia. Hebreos 4, un poco más atrás, versículos 15 y 16. El ser hijos de Dios, hermanos, tiene todos estos privilegios. Y personalmente considero que es uno de los más lindos, muy aparte de lo que vamos a seguir viendo, porque, como les decía, el pueblo judío no tenía esta facilidad de acercarse a ese Dios ni decirle Padre, pero nosotros sí. Y la oración también es otro de esos privilegios que nosotros tenemos, de hablar con el Señor directamente. Pero leamos estos versículos 15 y 16 del capítulo 4. Leemos juntos, por favor. Palabra de Dios. Amén. 2 y 3. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, tenemos ese privilegio, el acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estamos confiados en su gracia, y ese es otro privilegio que tenemos al ser hijos de Dios. Vamos a ver otro, ya vamos a ir terminando. Este es el regalo más grande que hemos recibido al ser hijos de Dios. Vayamos a Romanos, por favor, al capítulo 8. Al igual que en Gálatas capítulo 4, donde vimos la adopción, este capítulo 8 de Romanos nos habla justamente del espíritu de adopción. Y aquí nos habla de, vamos a ver, que somos hijos de Dios. El haber sido adoptados significa que somos hijos de Dios y que tenemos nosotros seguridad de ser hijos de Dios. Vamos a leer Romanos 8, 14 al 16.
Juntos, por favor, 2 y 3. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este es el regalo más grande, hermanos, que hemos recibido, el ser hijos de Dios y aceptos en el amado. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué significa ser guiados por el Espíritu de Dios? Esto no es algo tan difícil de imaginarlo como a veces tratamos de entender, de que es algo wow, que el Espíritu nos guía, algo que no es muy fácil de comprender. En realidad es más sencillo que eso, hermanos. Significa que si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos lleva a su palabra para que andemos conforme a su palabra. Eso significa. Dice, porque si todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Demostremos que somos hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Es un nuevo pacto, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, lo cual nos permite acercarnos a Dios y decirle con cariño y con seguridad, Padre, Papito, eres nuestro Padre. Esa seguridad. Y el regalo más grande está en el 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, es decir, que tenemos seguridad de nuestra salvación, de que somos hijos de Dios y no tenemos por qué dudar. Es un regalo que el Señor nos ha dado. Otro punto, hermanos, el penúltimo que quiero compartirles, está en los siguientes versículos, Romanos 8, 17 y 18. Y aquí está hablando de que al ser hijos de Dios también tenemos un beneficio. Es el hecho de ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Leamos por favor estos dos versículos, 17 y 18. Palabra de Dios. Amén. 2 y 3. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Volvemos a maravillarnos, hermanos. Dice, si somos hijos, tenemos el derecho a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, miren esa aclaración, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso Cristo decía, ¿no? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Implica eso también el ser hijo de Dios, pero somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué significa esto, hermanos? Ser herederos de Dios significa que tenemos a Dios mismo como nuestra herencia. Y tener a Dios significa tenerlo todo. Veamos lo que nos dice Apocalipsis 21, 3 y 4. Último libro de la Biblia, Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Amén. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Somos herederos de esta promesa y tenemos a Dios como herencia, hermanos. Estamos seguros de eso. Pero, ¿saben? Hay tantas cosas que podemos heredar de Dios. Dios es el creador, no solamente de este mundo que vemos, es el creador del universo. Es algo que tal vez no podemos dimensionar. Por eso las palabras de Pablo en 1 Corintios, vayamos un poco atrás,
en el capítulo 2, versículo 9, nos dicen de esta manera, y esto es el ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Él nos hizo partícipes de esta herencia. Pero lo describe así el apóstol Pablo. 1 Corintios 2:9, leemos juntos por favor, 2 y 3. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, por eso les decía al principio, leer todos estos versículos no dejan de asombrarnos ni maravillarnos de lo que el Señor nos ha regalado al habernos hecho partícipes de su familia. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Una forma de describir lo inmenso que es el amor de Dios y esa herencia que tenemos. Pero también tenemos obligaciones, hermanos, y vamos a mencionar una, es el último punto. Debemos demostrar que somos realmente hijos de Dios. 2 Corintios, capítulo 6, versículos 17, 18, y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 7 adicionalmente. Leemos juntos, por favor, palabra de Dios. Amén. 2 y 3. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, hemos recibido tantos privilegios de parte del Señor, pero también tenemos esta obligación. Debemos demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros, ¿qué dice ahí? Por Padre, lo que estamos viendo, somos hijos de Él, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, como consecuencia, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Demostremos que somos hijos de Dios, porque la santificación es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Finalmente, el último pasaje que quiero leerles a manera de resumen, hermanos, es 1 de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Son las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y aquí Juan puede sintetizar todo lo que hemos visto en estas palabras. Si gustan pueden ponerse de pie, hermanos. Este es el último versículo, los últimos versículos, 1 de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3, y vamos a finalizar con esto. Leemos juntos, palabra de Dios, 2 y 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, son gloriosas estas palabras, y recordemos que mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es lo que debemos recordar. Ahora que somos hijos de Dios, entonces debemos hacer lo que dice el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es toda la obra del Señor por su amor
por su gracia y no nos podemos cansar de maravillarnos de la obra del Señor en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Y aunque la tierra tiemble, mi alma confiada estará.